¿Listo? ¿Todos ven? Sí, señor. Perfecto. Entonces, muchachos, como pues iba mencionando en anteriores clases, pues obviamente el descubrimiento de América por parte de los europeos fue un acontecimiento bastante codicioso porque pues eh, había bastante riqueza donde se podía, perdón, extraer diversos minerales y a la vez impulsar sus economías. Y pues como todos ya sabemos, empezó todo con una simple idea de poder encontrar una ruta alterna para llegar a las Indias. ¿Listo? Entonces ya vimos por dónde pues arribó Colón, etcétera, etcétera. Vimos en sí qué parte del territorio se tomó por parte de los españoles. Entonces todo lo que estaba en rojo, ustedes saben, eso fue parte del Imperio Español. Y ahora vamos a iniciar con el proceso de invasión que tuvieron los, los europeos, en el caso de los españoles, como también los portugueses, los ingleses. Entonces, como Belén les comentaba anteriormente, pues hubo varias rutas en donde los europeos tomaron, digamos, por acá estaba Europa, y pues los españoles tomaron esta ruta y exploraron todo hacia el norte, también hacia el sur, y pues más adelante llegaron los portugueses y pues exploraron toda esta parte. Ya lo que hoy se considera como Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, todo eso, fue explorado por ingleses y franceses. Hay lados en Estados Unidos donde los nombres de las ciudades son franceses y en donde se habla también bastante el francés. Lo mismo pasa con el inglés, aunque el inglés es mucho más hacia el norte, lo que hoy se considera como Canadá y Estados Unidos. Obviamente los españoles alcanzaron gran parte de esto, después hubo un conflicto con los españoles, los ingleses y los españoles, y después hubo una serie de guerras, bueno, eso ya se ve más adelante. Pero entonces, en cuanto a la colonización que hicieron los españoles, vemos a tres personajes importantes. Uno es Hernán Cortés, tenemos a Francisco Pizarro y el otro es Jiménez de Quesada. El primero, pues, fue el que invadió toda esta parte de lo que hoy se considera como México. El segundo invadió todo lo que hoy se considera como Perú y Ecuador. Y el último invadió toda la parte de lo que hoy se considera Colombia. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta que después de Colón hubo bastantes exploraciones, no solamente de él, sino de otros militares, colonos también que buscaban explorar territorios para la corona, en este caso la corona española, y a la vez buscar riquezas y ellos autofinanciarse en los proyectos que tuvieran. O sea, venía casi cualquier persona a, a explorar y buscar oro, que era lo que más les importaba, buscar oro, diamantes, plata, pues cosas que para los indígenas de aquel entonces no tenían ningún valor. Era más un símbolo de religión, pero no tenía un valor económico. Pero para los europeos sí, y bastante. Entonces, por eso llevaron a cabo su colonización a través de toda América del Sur y América del Norte. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Profe, ¿por qué fue la razón ¿qué? De los del Amazonas, donde estaban, atacar a los españoles? Porque se atacaron entre todos. Entonces, los españoles comenzaron, no los otros. En realidad Wilson fue más una defensa por el territorio. Es como si un extraño entrara a su casa. Entonces, ¿qué es lo que uno haría? Entrara sin permiso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno haría? Uno pues se molesta, ¿no? Y así pasaron con los indígenas. Los indígenas al llegar los españoles, claro que ellos llegaron fue de una como o sea, creyéndose que eran dioses y así pudieron entablar algunas relaciones, pero pues de un momento para otro comenzaron frías y frías, crudas batallas. Entonces, los indígenas obviamente tuvieron su oportunidad de pelear contra los españoles, pero obviamente la superioridad en cuanto al armamento y también el avance que tenían los europeos, pues Profe, dificultó bastante la defensa de los indígenas. Claro está, ahorita vamos a ver los tres principales pueblos, bueno, vamos a empezar uno por uno. Los tres principales pueblos indígenas que pues
en teoría y en sí en la historia, dieron pelea para poder resistirse a esa invasión, o sea, ser colonizados, ser domados por los europeos. Fue un proceso largo, la verdad no fue algo de un año, 2 años, fueron bastantes décadas en torno a eso. Inclusive se habla de que los españoles tuvieron que aliarse con diversas tribus indígenas que eran enemigas de la que querían colonizar para poder doblegar esas tribus. Bueno, las civilizaciones, porque no podría decirse solamente tribus, eran civilizaciones muy avanzadas. Yo no sé, ¿alguien va a preguntar algo? No, señor. Bueno, Laura, por allá te veo con la duda, cuéntame. Profe, cuando ellos llegaron, violaban y mataban a las mujeres. Exacto. En sí el proceso de conquista, de invasión, no fue algo muy ameno que digamos. Hubo violaciones, hubo masacres, hubo cualquier cantidad pues, de cosas que hoy en día todavía pasan. Pero entonces en aquella época, lamentablemente, pues no fue algo muy buena en cuanto a la invasión y que pues los españoles fueron los únicos que aplicaron fuerza para poder doblegar las comunidades indígenas, a comparación de otros europeos que entablaron fue relaciones comerciales, entablaron fue acuerdos con los indígenas y pudieron ser colonizados más rápidamente, como pasó con los portugueses. Los portugueses no llegaron de una a doblegar a los indígenas, sino que ellos entablaron fue relaciones con ellos, el tema del trueque. Entonces, los indígenas aceptaron indirectamente una colonización en parte por los portugueses, pero no fue a la fuerza como pasó con los españoles. Los españoles sí usaron fuerza y pues obviamente eso causó mucho derramamiento de sangre. ¿Listo? ¿Más preguntas hasta ahí? No, señor. No, señor. Bueno, entonces pasamos ya directamente a la invasión a los pueblos indígenas. Eh, Vamos a empezar primero con unas capitulaciones que habían hecho los europeos. Resulta que como Portugal y España en ese entonces, bueno, Castilla, porque no se llamaba España todavía, hicieron un acuerdo de lo que se había encontrado en, en tierras americanas, lo que hoy se considera como Norteamérica. En ese entonces le decían Nuevo Mundo. Pero entonces, en esa época, España y Portugal eran las potencias en torno a al poder militar, al poder como tal, eh, armamentista, bueno, económico, eran las potencias, y se llegaron al siguiente acuerdo. Entonces Portugal y España dijeron, bueno, acá tenemos el planeta Tierra. Entonces, acá está España y acá está Portugal. Usted se va a quedar con la mitad de aquí para allá y yo me voy a quedar con la mitad de aquí para acá. Todo lo que se encuentre, todo lo que encontremos va a ser, si se encuentra en un territorio, en una división, entonces va a ser de usted, pero de mía no es. Entonces llegaron a ese acuerdo en separarse para no crear fricciones, porque pues España y Portugal siempre habían tenido fricciones, temas de guerra, siempre fueron naciones en guerra, por lo que querían disputarse diversos territorios. Pero con este acuerdo, el Tratado de Tordesillas, que se firmó en Tordesillas, España, eh, ellos dijeron, de aquí para allá va a ser mi línea para poder explorar y todo, y aquí para allá va a ser su línea para poder explorar y todo. Algo así como pasó, ¿se acuerdan de la película Shrek? Sí, profe. Cuando Burro empieza a construir la barrera en la primera película y Shrek le dice que por qué atraviesa la barrera del pantano. Profe. Algo así, pasó algo así. Entonces, Ah, podemos iniciar con Sofía. Ayúdame a leer el primer punto. el, tra- el Tratado de Tordesillas, flechado al 7 de junio de 1494, se compone de una serie de acuerdos entre el rey Fernando Segundo. II de Aragón y la reina Isabel De Castilla. de Castilla por una parte y el rey Juan II de Portugal por otra. Bien, entonces fue un acuerdo entre monarcas, ¿no?
primero teníamos los reyes de Castilla y después los reyes de Portugal. Ellos, y si se dan cuenta la fecha, 1492, fue 2 años de haber pisado por primera vez Colón la América. Entonces, después de eso, ellos llegaron a un acuerdo en que todo lo que se exploraba se iban a repartir unos límites. Por eso, no hubo confrontación entre colonias de Portugal y España durante ya la colonia, porque ellos pues mantuvieron ese tratado durante mucho tiempo. Aunque Portugal en realidad no le correspondía tanto, lo que hoy se considera Brasil, no le correspondía tanto, pero pues se expandió de tal manera que llegó a tener la forma que hoy tiene Brasil. Brasil pues era lo que anteriormente eran las colonias de Portugal. Pero entonces España pues tenía la parte más grande, que era todo Centroamérica, parte de Norteamérica y parte de Sudamérica. Entonces, si se dan cuenta, España fue un imperio muy, muy vasto y por ende pues tenían que llegar a sus acuerdos para evitar confrontaciones bélicas, o sea, que hubieran más guerras. Porque acuérdense, entre Portugal y España habían bastantes conflictos bélicos antes del descubrimiento. Sofía, señora. Profe, ¿por qué España tenía más fortuna que Perú? ¿Cómo así que Perú? No entiendo. Sí, que el otro, la ciudad del país, lo que sea, profe. Ah, que las colonias de Portugal. Recuerda, Sofía, que los españoles fueron los que primero llegaron y ellos exploraron fue la parte de Centroamérica, parte de Sudamérica y acorde a esas exploraciones que hicieron, pues fueron demarcando su territorio. Cuando llegó este tratado, entonces dijo Portugal y España, la mitad para usted y la mitad para mí, pero no nos vamos a confrontar por las colonias, porque ya cada uno va a separar su territorio. Entonces fue un acuerdo diplomático, pero obviamente no se respetó en muchos aspectos. Digamos, habían islas que le pertenecían a España y Portugal las explotó, les sacó sus riquezas y todo eso y pues obviamente le pertenecían a España. Igual acordémonos que era un mundo totalmente nuevo para ellos, o sea, todo lo que nosotros conocemos ahorita como Sudamérica, pues para ellos era prácticamente otro planeta, otro mundo, ¿sí? Por eso le decían nuevo mundo. ¿Listo? Continuamos con la segunda, Laura. Laura, ayúdame con la segunda lista. Laura. En, ¿Profe, puedo leer yo? Déjame, en, Laura, déjame ir a en Laura, por favor. virtud, en virtud de los cuales se establecen una nueva línea de, de, de demarcación entre las dos coronas que corre de uno a otro polo 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Gracias, Laurita. Entonces, en la segunda arista nos da como las indicaciones de qué líneas, ya vamos a ver el mapa en general para mostrarles sobre qué territorios se puede explorar y cuáles no. Dependiendo de cuál fuera, pues tanto Portugal como España no podían interferir. ¿Listo? Entonces aquí nos voy a mostrarles cómo quedó dividido el mundo según las dos potencias que había. Entonces, según ese tratado, pues fueron dos líneas imaginarias, acá las vemos, y pues Portugal prácticamente pues es toda la parte en morado, o sea, ellos dijeron, todo lo que haya en esta parte del mundo va a ser para Portugal, todo lo que se explore, todo lo que se extraiga va a ser para Portugal. Hay países de África en donde se habla bastante portugués, por lo mismo, porque ellos exploraron toda esta parte de África y a la vez la colonizaron. Y pues si se dan cuenta, esta es la parte que le correspondía a Portugal de Sudamérica.
Entonces, aunque eso no se respetó, fíjense que después de que se haya firmado ese tratado, los portugueses siguieron explorando toda esta parte. Y pues hoy en día ya es lo que se considera Brasil. Aunque en sí no hubo ninguna disputa bélica por las colonias, pues sí hubo ciertos roces en torno a eso, porque no se habían respetado esos acuerdos. Digamos, toda esta parte de la Guayana, de todas esas fueron descubiertas por franceses y holandeses, o sea, ellos exploraron esa parte. Digamos, esos países que están al lado de Venezuela, esos son países explorados por extranjeros, por franceses, holandeses, ingleses, y no hablan español en estos países. Y obviamente lo que está en amarillo es todo lo que España iba a reclamar. Claro está que aquí tenemos otro concursante en ese proceso de conquista que fue Inglaterra, por acá Francia. Inglaterra exploró la parte norte de Sudamérica, como les decía, lo que hoy se considera como Estados Unidos y Canadá, exploró todo eso. Los franceses también exploraron toda esa parte del sur de Sudamérica y ahí ellos empezaron a poner sus colonias. Pero los principales eran estos, ¿listo? España y Portugal, que eran como las potencias más representativas en aquel entonces, ¿no? Porque después pasó a ser Inglaterra la potencia armamentística y también en el tema económico. Y Francia también tuvo su momento, y son países que hoy en día se consideran potencias, pero gracias a que ellos extrajeron pues lo más que se pudo de las colonias americanas. Entonces, no fue algo de gratis que ellos están ahorita donde están. ¿Listo? Eh, claro está ahí el tratado de las Tordesillas. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces así quedó el mapa en cuanto al tema de la exploración después de ese tratado. Bien, ahora vamos a empezar con los invasores, los primeros invasores a las tierras indígenas. El primero, pues como bien lo sabemos, es Hernán Cortés. Eh, él invadió el imperio azteca, lo que se consideró el pueblo indígena azteca, que es uno de los más duros que fue, porque los aztecas eran muy, muy duros de poderlos doblegar. Es más, para ellos la guerra era cultural, entonces estaban muy bien preparados, conocían la zona. Y para Hernán Cortés fue también un reto muy grande poder invadir los aztecas porque era un pueblo demasiado, demasiado organizado, una civilización muy, muy avanzada para ese entonces. Resulta que después de todo ese tratado y eso, pues ya España tenía varias colonias en las islas, lo que hoy se considera como Cuba, República Dominicana, Puerto Rico. En todas esas islas del Caribe ya eran bases propias de España para poder pasar hacia el continente americano. Em, entonces Hernán Cortés en 1519 parte de Cuba, bueno, en ese entonces se llamaba La Española, hoy se llama Cuba, y emprende la conquista de Anahuac, que era como la meseta mexicana en donde, donde estaba el Imperio Azteca. Resulta que la ciudad del Imperio Azteca, ya se las voy a mostrar, era un lago enorme, o sea, estaban en una especie de isla, los aztecas. Hoy se considera Ciudad de México, pero Ciudad de México en ese entonces era un gran lago, y los aztecas se asentaron, fue en esa parte donde pues sobresalía la tierra del lago. Entonces acá tenemos esto es Tenochtitlan, que es la capital del Imperio Azteca. Acuérdense que el Imperio Azteca pues es casi completamente lo que hoy se considera México, Guatemala, parte de Honduras, todo eso tenían los aztecas. Y Cortés llega a ese imperio con los rumores de que eran una cultura que poseía grandes riquezas y pues que eso era propicio para invadirlos, o sea, para poder arrebatarles todo lo que tenían en cuanto al tema de riqueza. Cortés pues fue un proceso largo poder invadirlos porque acuérdense, los aztecas no fue un pueblo fácil de doblegar, era un pueblo muy, muy resistente, además que eran los locales, conocían muy bien la zona y los españoles pues no conocían bien esos terrenos y obviamente los aztecas les dieron como tal pelea. Entonces fue algo muy, muy
muy difícil para Cortés, tanto así que le tocó aliarse con diversas culturas indígenas que habían colonizado los aztecas también habían invadido otros pueblos para poderlos subyugar, o sea, someterlos, y Cortés, prometiéndoles la libertad de los aztecas, les dijo a esos pueblos como que únanse a mí y yo los libero, pero fue completamente diferente, no era liberarlos, sino que iban a cambiar de dueño, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando a Cortés tumba ya el imperio azteca, ya lo coloniza completamente, él esclaviza al resto, a las demás comunidades las esclaviza, entonces cambian es de dueño. Em, ¿Alguien conoce así cositas de los aztecas que nos pueda comentar? No, no sé. No, nadie, nadie. Profe, ¿Alguien yo, quiere? profe, que ellos son como los indios. Profe, En realidad todos son, todos eran comunidad indígena. Ojo, no se profe, dice indios. Indios es un término que se usó, que usaban los españoles para discriminar a los aborígenes, pero se les dice es indígenas. Bueno, indios no se usa, es indígena. pero sí que... Juan, Profe, yo Juan quiero Manuel. quiero una, quiero una tribu indígena de hace miles de años y y ellos hicieron su propio pueblo. Listo. Resulta, muchachos, que los aztecas se caracterizan bastante por lo que ellos sabían dominar muy bien la ciencia de la astronomía. Ellos eran muy, muy meticulosos con el tema del calendario, o sea, cuando era época de lluvia, cuando era época de sequía, cuando había tiempo para cosechar, para sembrar. Y obviamente era una de las civilizaciones más avanzadas en cuanto al tema de Centroamérica. Tanto así que pues ellos ya tenían una capital del imperio que pues era bastante grande para ser ese entonces. Y pues inclusive ellos ya tenían temas económicos como ya un monarca, ya tenían un rey, ya tenían nobles, ya tenían un ejército, ya tenían incluso mercados donde uno iba, como aquí le dicen a las plazas, los españoles le dicen las plazas, pero pues ellos eran mercados donde se puede intercambiar mercancías de cualquier parte del territorio azteca. Hay una película en torno a eso, pero esa ya tocaría que la vieran más adelante porque no es recomendada para niños en torno a eso. Listo. Claro, hasta ahí como tal el proceso que Cortés empezó a llevar a cabo con, con los aztecas. Sí, Sí, señor. señor. Bueno, entonces aquí vamos a ver la ruta que tomó. Aquí vemos la ruta. Esto ya es Cuba. Esto ya prácticamente era una isla base de los españoles en esta parte del mundo para poder zarpar a diversas zonas de América. Obviamente Cortés sale de La Habana, parte de La Habana, lo que hoy es todavía Cuba, y empieza su recorrido a través de la costa del Golfo de México. Todo esto es el Golfo de México. Cuando pues en su viaje encuentra pues a los aztecas y se da cuenta de que es uno de los pueblos más desarrollados que va a encontrar a lo largo de su recorrido. En realidad estas pirámides no las hicieron los aztecas, fue un pueblo anterior a ellos, pero en estas pirámides los aztecas es a donde hacían los famosos sacrificios humanos, donde se les abría el pecho a la persona que se iba a sacrificar y se sacaba el corazón. Obviamente, pues para los europeos, los españoles era algo salvaje. Inclusive, ellos también, los aztecas tenían rituales para poder, eh, pues, torturar a los españoles y eso cuando eran capturados. Acuérdense que no fue un pueblo fácil de doblegar y duró bastantes años Cortés para poderlos colonizar. Entonces fue algo muy, 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 muy violento, ¿no? Porque pues usó la fuerza, llegó con ejércitos y obviamente había bajas por lado y lado. Mm, Inclusive pues los aztecas emboscaban a los españoles con dardos de veneno y pues los mataban ahí con solo dardos de veneno, con flechas, también con armas que tenían muy, muy ya desarrolladas los aztecas. O sea, fue algo muy, muy, muy violento. ¿Listo?
Entonces, esa es la parte en el tema de los aztecas, colonizados, invadidos por Cortés. ¿Listo? Ah, bien, vamos a ver un video en torno a eso. Es algo cortico, entonces para que por favor le prestemos bastante atención. Hay cositas en donde yo voy a parar para poder hacer unas aclaraciones, pero entonces la idea es prestarle bastante atención. Antes, muchachos, quiero preguntarles si tienen alguna duda en torno a eso. No, profe. No, señor. Bueno, listo, entonces voy a compartir el audio de mi computadora. Por favor, mantengamos el micrófono apagado. Si el internet de ustedes no es muy fluido, pueden apagar el vídeo y solamente dejar el micrófono, bueno, o sea, apagar el vídeo para que no les interrumpa la conexión. Entonces aquí vamos. Hace 500 años, en 1519, se encontraron por primera vez dos imperios muy poderosos. ¿Quiénes fueron los aztecas? ¿Quién fue Hernán Cortés? ¿Cómo lograron un puñado de españoles derrotar a semejante imperio? Yo soy Seba de Historia en 10 y en Bueno, algo que recordar es que los aztecas eran como las potencias, eran la potencia en esa parte, en la parte de Sudamérica, en desarrollo, economía, arquitectura, poder militar. Entonces prácticamente se encontraron dos potencias en el tema de desarrollo. Por un lado los aztecas y por otro lado los españoles. Entonces por eso fue un conflicto tan duro y tan largo. En este video vamos a hablar de la conquista de México. Empecemos presentando al Imperio Azteca, sobre el cual es necesario hacer una aclaración. La palabra azteca se popularizó recién en el siglo XIX, y si bien es válida, en su momento la forma en que estos nativos se llamaban a sí mismos era mexicas. Los mexicas eran un pueblo indígena de Mesoamérica, que se estableció en el Valle de México en una isla del lago de Texcoco, a principios del siglo XIV. Ahí fundaron su ciudad más importante, México Tenochtitlan, en torno a 1325. Su lengua era el náhuatl, y su religión era politeísta, siendo algunos de sus principales. Tenochtitlan, acuérdense que es lo que actualmente se considera la Ciudad de México. Entonces los españoles derribaron esa ciudad y encima de esa ciudad construyeron lo que actualmente es la Ciudad de México. ¿Listo? Principales dioses Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Además, una práctica difundida entre ellos eran los sacrificios humanos, que realizaban por distintos motivos como alimentar al sol, atraer las lluvias o anticipar las batallas. Tras independizarse de otro pueblo de la zona en 1428, los mexicas formaron luego la Triple Alianza, con las ciudades vecinas de Texcoco y Tlacopan. Así nace el imperio, menos de 100 años antes de la llegada de los españoles. Para 1519 nos encontramos con que se habían expandido, dominando a los pueblos a su alrededor y cobrándoles tributos. Tenochtitlan se había convertido en la ciudad más poderosa, y algunos calculan que podría tener unos 200.000 habitantes. Su emperador o Hueytlatoani se llamaba Moctezuma, y gobernaba desde 1502. Frente a ellos tenemos al Imperio Español, que había comenzado la conquista de América tras el viaje de Cristóbal Colón, durante el reinado de los Reyes Católicos. Desde 1492 hasta 1519, el imperio había crecido, pero todavía estaba en construcción. Su rey, Carlos I de España, tenía 19 años, y en el Nuevo Mundo sus dominios se concentraban en algunas islas y costas del Caribe. Los españoles se habían encontrado con diversas tribus e interesantes cantidades de oro. Bueno, una aclaración acá, muchachos. Cuando los españoles inician su proceso de exploración, en realidad el territorio no era lo que vimos anteriormente. Eso fue mucho después de que se colonizaron todas las tribus indígenas. Pero mayormente fue colonizando pequeñas islas. Fue Bifuega, lo que fue Cuba, lo que fue Puerto Rico, lo que es República Dominicana. Varias de esas islas en la costa del Caribe, pues fueron en primer lugar ocupadas por los españoles. Después fueron bases de operación donde ahí salían las expediciones, donde se abastecían los barcos para llegar al continente, etcétera, etcétera. Continuamos. Pero todavía no habían visto nada. No estoy jugando nada. Es en este contexto que en 1518 llegan a cubrir noticias que más allá de la recién visitada península de Yucatán, había un reino de enormes riquezas. Tras oír esos rumores, el entonces gobernador Diego Velázquez comenzó a organizar una expedición de conquista y a considerar a uno de sus funcionarios para liderarla. Se trataba de Hernán Cortés, quien terminaría siendo el conquistador de México.
Cortés nació probablemente en 1485. Llevaba en América desde que tenía alrededor de 20 años. En 1511 había participado en la expedición que terminó la conquista de Cuba, consiguiendo desde entonces el favor del gobernador. Así llegó a liderar la expedición a México, pero Velázquez también desconfiaba de él, por lo que terminó removiéndolo del mando. Y así podría terminar su historia, pero Cortés se adelantó a la destitución y zarpó antes, cuando ya era tarde para detenerlo. En febrero de 1519 dejaba atrás Cuba, donde tenía una vida acomodada, para apostarlo todo en una expedición ilegal en la que no sabía con qué se encontraría. Llevaba consigo poco más de 500 soldados, repartidos en unos 11 barcos. Tenían espadas, caballos, perros, armas de fuego y armaduras que los nativos no. Podríamos pensar que esto sería suficiente, pero si bien la superioridad técnica era clara, este factor no bastaría por sí solo. Ahora, antes de ver cómo lograron estos pocos españoles conquistar al Imperio Azteca, tenemos que ver cómo llegaron hasta él. Fue una travesía en sí misma. En la primera parte de su viaje, recorrieron Yucatán. Ahí encontraron a Jerónimo de Aguilar, un náufrago que tras vivir muchos años en esas tierras, había aprendido el idioma maya. También tuvieron en marzo su primer enfrentamiento importante, contra los mayas de Tabasco, que tras ser derrotados, les ofrecieron un grupo de doncellas. Entre ellas se encontraba una de las mujeres más polémicas de la historia de México. Se trata de la Malinche o Doña Marina, una joven que hablaba tanto náhuatl como maya. Ella y Aguilar serían los principales intérpretes de Cortés. Listo. A una aclaración, muchachos, pues los mayas también era un pueblo indígena que habitó México, pero pues ellos en realidad no tenían ese poder militar para poder darles pelea a los españoles, entonces por eso fue fácil doblegarlos. A cambio de perdonarles como tal la vida y eso, entonces los mayas le dan como ayuda a la mujer que están escuchando, la Malinche, y ella pues le ayudó a Cortés a poder entablar conversaciones con las tribus rivales de los aztecas, y así poder doblegarlos un poco más. Como menciona en el video, pues no fue algo sencillo, la verdad, pues era una sociedad muy, muy desarrollada y que también tenía bastante experiencia en el ámbito de la guerra, entonces fue básicamente algo muy parejo, a pesar de que Cortés tenía la superioridad tecnológica, tenía nuevas armas, digamos los perros, los caballos, todo eso son europeos, son animales europeos. Acá en América no habían perros ni tampoco habían eh, caballos, esos eran animales europeos. Entonces fue otra circunstancia también en donde pues tenía Cortés a su favor. Continuamos. Piezas clave en la conquista. Tras esto se encontraron con la primera embajada mexica, enviada por el emperador Moctezuma para contactar a los desconocidos. A lo largo de su viaje recibirían varias embajadas parecidas. Tiempo después, entre abril y julio, Cortés decidió fundar una ciudad, la Villa Rica de la Veracruz. Primero conseguía así una base costera, con todos los beneficios que eso significaba, pero en segundo lugar, su intención era solucionar la ilegalidad de la expedición. Frente a las nuevas autoridades locales, Cortés terminó su relación con Velázquez y fue nombrado nuevamente capitán, eliminando cualquier vínculo legal con el gobernador de Cuba. Además, para complementar la jugada, envió al rey Carlos una carta contándole todo lo encontrado, y lujosos regalos que lo probaban. Su objetivo era que el rey dejara la conquista en sus manos, porque si no, estaría arriesgando su vida en vano. Los velasquistas que quedaban entre sus fuerzas intentaron sublevarse, pero fueron detenidos. Tras esto, Cortés habría deshabilitado sus propias naves para que nadie pudiera volver. De todos modos, es improbable que las quemara, porque todavía podía aprovechar sus materiales. La siguiente parada importante en septiembre fue dentro de las tierras de los tlaxcaltecas, uno de los principales enemigos de los mexicas. Primero plantaron batalla a los españoles, pero luego se sumaron a sus filas, convirtiéndose en sus más poderosos aliados. A través de sus intérpretes, Cortés podía aprovechar la situación política de Mesoamérica para aliarse con los pueblos que no querían el dominio azteca. Esta sería otra de las claves de su victoria, pero no ocurrió lo mismo en todas partes. Al llegar a Cholula, una de las ciudades más importantes de la época, los españoles atacaron, asustados por los rumores de una emboscada. Alrededor de 4.000 indígenas murieron en la matanza de Cholula, uno de los momentos más terribles de la expedición. Finalmente llegaron a Tenochtitlan en noviembre de 1519. Bien, entonces muchachos, recapitulando, si se dieron cuenta que fue un proceso también en aliarse con los enemigos, aplicó el dicho el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y así pues pudo también acercarse a los aztecas. Pero como les decía, también fue un conflicto violento, muy sangriento, porque acaba de mencionarlo ahí en el video,
tuvieron una masacre en donde 4.000 indígenas fallecieron. Entonces, y esos no serían los únicos. A lo largo de la historia, miles y miles, millones y millones de indígenas iban a morir a mano de los españoles. Porque como les decía, los españoles aplicaban era fuerza. No aplicaron tanto el diálogo, sino la fuerza. Entonces, obviamente los indígenas, al no aceptar esas condiciones, pues se trataron de rebelar, pero obviamente en muchas circunstancias era perdido. Continuamos. Profe, Se maravillaron. ¿cuánto el tiempo? Profe, nos quedan 5 minutos. Bueno, entonces, muchachos, no, la siguiente clase lo terminamos de ver y continuamos con el siguiente colonizador, con el siguiente invasor de España. Bueno, entonces nos vemos